Hermanos, llegamos a un momento crucial en la vida de David. Es decir, la ruptura con Saúl ya no es parcial, es completa y no hay vuelta atrás. El hombre que una vez tocaba el arpa en el palacio, ahora, hermanos, se encuentra como fugitivo, huyendo. Y algo que debemos notar desde el inicio es esto. De todas las cosas que vamos a decir, no se olvide esto. Aunque la historia parece caótica, como puede parecer en un momento dado en nuestras vidas, sepa esto, la mano de Dios está presente en cada detalle. ¿Cuántos dicen amén? God is always at work, even when we don't see it clearly. Y díganme si esto no es cierto, hermanos. Qué misteriosos son a veces los caminos y los medios de Dios. ¿No es así? Después de salir de Nob, como ya vimos la vez anterior en esta serie que estamos dando, donde recibió pan, incluso recibió la espada misma de Goliat, David continúa huyendo del rey Saúl, pero ahora él toma una decisión inesperada. El hombre se va directamente nada más y nada menos que a Gat, territorio enemigo. Piénselo bien, hermanos. Gat no era un lugar cualquiera. Gat era la ciudad del mismo Goliat, y que ahora llevaba su misma espada, la espada de Goliat, en su mano. So God's ways are often mysterious. Y aquí vemos una tensión que muchas veces nosotros mismos experimentamos en nuestras vidas, hermano. Analice bien. Dios había ungido a David como rey, ¿sí o no? Tiempo atrás. Pero en lugar de estar en el trono, está en el exilio. En el exilio, como muchos de nosotros estamos, y muchos pasando trabajos y necesidades. Dios le había dado promesas, pero su realidad actual era peligro. Su realidad actual era incertidumbre y temor incluso. Y así sucede también con nosotros, hermanos. Es decir, Dios promete su presencia, Dios promete su cuidado. Dios promete estar con nosotros hasta el fin. Y de pronto nos encontramos en valles oscuros, difíciles momentos, situaciones que no entendemos. So sometimes God's providence seems to contradict His promises, but it never does. David tuvo que haber pensado que al llegar allí a Gad, bueno, iba a pasar por desapercibido. Bueno, es posible que haya sido así de momento al entrar por la puerta de la ciudad. Pero aquí hay una ironía poderosa, hermanos, que es que David entra armado con la misma espada de Goliat y en la misma ciudad de Goliat. Y en ese momento yo no creo que él estaba muy consciente todavía de cuán vulnerable él era en aquel lugar. So know this, yesterday's victories don't remove today's trials and fears. Las victorias pasadas no eliminan, hermanos, las pruebas del presente. Y allí vemos a David pensando que iba a entrar sin problemas y posiblemente hasta hallar favor ante el rey Aquís. Pero en este momento sucedió, su decisión realmente refleja algo muy humano, hermanos. Y es la realidad, él estaba tratando de sobrevivir, huyendo a Saúl. Pero aquí hay una observación importante, y yo diría que hasta incómoda, cuando lo analizamos, hermano, y es una realidad. Y es que a veces los hijos de Dios, cuando estamos bajo presión y prueba, encontramos más aceptación, escucha esto, encontramos más aceptación en el mundo entre aquellos que no son del pueblo de Dios.
Hay momentos en que los filisteos del mundo muestran más apertura que los israelitas del pueblo de Dios. Ustedes entienden lo que les estoy diciendo. Y no debiera ser así. No debiera ser así. So sometimes the world seems more welcoming than God's people. Pero eso no significa que ese sea el lugar correcto donde debemos estar. Y hermanos, estas cosas solo revelan la condición del hombre, la condición nuestra del corazón humano y la profunda necesidad que nosotros tenemos de depender de Dios y de confiar en Él en los momentos difíciles. Ahora, la debilidad del creyente lo lleva a él a decisiones cuestionables, ¿no? Por supuesto, y aún peligrosas. Junto a la soberanía de Dios, también vemos otra realidad en este pasaje. Y es la debilidad de un corazón humano, de un hombre como David, que era un hombre de fe. David era un hombre de fe, ya lo había demostrado. Porque algo es claro también, hermanos, cuando el amor no es genuino entre los hermanos o en la iglesia que sea, no puede haber verdadera unidad. Él debía haber encontrado eso, se suponía, en el palacio del rey Saúl, y allí no lo halló. Y es que, hermanos, esto no es un problema solo del mundo, también estos problemas se infiltran dentro del pueblo de Dios, entre los creyentes. Es decir, si ustedes miran bien, somos por naturaleza, tendemos a lo carnal, y entra el orgullo, entra el egoísmo, la ambición, y estos pecados que no son exclusivos de la gente de afuera, también se presentan dentro, donde menos debería de estar, que es en la casa de Dios, en las iglesias, en las congregaciones. Pero no hay iglesia perfecta, ¿verdad, hermano? ¿Alguien conoce una iglesia perfecta? Porque si usted me avisa, no, porque yo sé que cuando yo llegue allí ya dejó de ser perfecta. Y eso, hermanos, produce algo peligroso. Y es que el creyente, el hecho de que el creyente no encuentre apoyo que debería de encontrar entre los hermanos, esto es peligroso. Porque se supone que el lugar más natural donde encontremos ayuda, consuelo, aliento, amistad, es precisamente entre los hermanos, ¿sí o no? Pero eso no sucede automáticamente. Tenemos que hacer de nuestra parte. No podemos estar sentados, hermanos, como en silla de escarnecedores, solamente observando para juzgar, para criticar, para condenar. Ni tampoco podemos estar esperando que otros siempre den el primer paso. Tenemos que darlo nosotros mismos. Y por cierto, la ingratitud produce o lleva a la gente a todas estas cosas. Cuando usted deja de ver lo bueno que está alrededor suyo, cuando usted empieza a dejar de ver cómo Dios ha sido tan bueno con usted y es bueno con usted a pesar de las pruebas, las dificultades, cuando usted deja de esto, usted empieza a mirar lo que no debe mirar y a pensar en lo que no debe pensar. Entonces, hermano, debe haber un mismo sentido. Es decir, de buscarnos, de llamarnos, de visitarnos, de invitarnos, de ayudarnos. Ese unos a otros del Nuevo Testamento no es una teoría. Eso es una realidad práctica de la iglesia. Pero la pregunta clave es, ¿cuándo ese amor es genuino? Y aquí puede darle duro a cualquiera. Porque cuando lo pensamos bien, hermanos, ese amor no puede ser genuino. Es muy condicional, a menos que nazca de un corazón verdaderamente temeroso de Dios. ¿Usted entiende ese concepto? Porque cuando somos temerosos de Dios, amamos a Dios y no queremos ofender a Dios, no queremos desagradar a Dios. Y esto es algo grande. Hermanos, estamos hablando de un corazón que no solo habla de Dios, de un corazón que quiere, desea, busca agradar a Dios y cumplir su voluntad. So true love is not just spoken, it is lived.
Ahora bien, debido a que muchas veces hay esa escasez de ese tipo de amor incondicional en las iglesias, hermanos, Dios en su amor, en su providencia, permite algo sorprendente. Y es que su gracia venga a veces por medio o por personas que no son parte del pueblo de Dios. ¿Qué les parece eso? No nos gustaría oír eso, pero es la realidad. Y un ejemplo claro de eso lo vemos en la Biblia, en la vida de Jeremías. Si ustedes ven al profeta Jeremías, el profeta Jeremías fue despreciado por el mismo pueblo. Y si esto fuera poco, fue encarcelado por el mismo rey del pueblo. ¿Y saben qué? El mismo rey de Judá. Sin embargo, encontró misericordia por un rey que era pagano, por el rey de Babilonia. ¿Qué les parece? So God can use unexpected people to show kindness. Y eso nos ayuda a nosotros a entender mejor la experiencia de David, porque en este punto de su vida, él termina en un territorio enemigo. No porque ese fuera el plan original o la idea de Dios, sino porque en su debilidad de no confiar suficientemente en Dios y la protección de Dios, él termina yendo allí. Pero aquí hay una advertencia importante, amados hermanos, y es que cuando el creyente se encuentra en ambientes que no debe de estar, en ambientes incorrectos, debe cuidarse de dos peligros. Bueno, de más de dos, pero quiero mencionarles dos. Primero, del orgullo, hermano, del orgullo. ¿Saben por qué digo esto? Porque el orgullo nos lleva a nosotros a creer que somos autosuficientes, que podemos nosotros manejar la situación por nuestra propia cuenta, sin la ayuda, sin contar con Dios. Nos lleva a pensar que tenemos control. ¿Tenemos de verdad el control de todas las cosas? ¿Usted tiene control? ¿Alguien tiene control de todas las cosas? La vida misma nos enseña cada día que no podemos tener el control de todas las cosas. Y también el deseo de fama o de mantener la reputación. Your reputation can become your trap. Y así que, hermanos, este punto nos prepara a nosotros para lo que viene. David no está en su mejor momento, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero esto es clave en la teología nuestra, en la teología bautista reformada. Y lo digo así porque quiero que entiendan este punto y agárrenlo bien. Y es que la fidelidad de Dios no depende de la perfección del hombre. ¿Entendió eso? Y gracias a Dios. Gracias a Dios que Él es fiel aunque yo no sea fiel. God remains faithful even when we are weak. Hermanos, miren, aquí vemos ahora una decisión peligrosa. ¿Cómo fue que ocurrió? No, dice la Biblia que levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Es decir, él huye, pero no consulta a Dios. El mismo David que tenía acceso al efod, como ya vimos anteriormente, y que había visto la mano y el poder de Dios otras veces, ahora toma una decisión de buscar su camino sin la dirección divina. So he moved, but without seeking God. Y esto es serio, hermanos. Esto es serio porque cualquier paso que usted dé en su vida sin la dirección de Dios, esto significa que usted está en un camino peligroso donde puede afectar su familia, puede afectar su ministerio, puede afectar su propia vida. Ahora, no olvidemos esto. No olvidemos esto. El enemigo siempre va a tener un lugar preparado. Ese enemigo no descansa. Siempre habrá un gat en el camino. Siempre. Siempre habrá una invitación disfrazada de oportunidad. Tenga cuidado. So the enemy always provides an alternative path.
Y muchas veces el problema no es que nosotros olvidamos nuestras derrotas del pasado. Yo sé que es importante acordarnos de algunos fracasos y la experiencia nos sirve, pero muchas veces ese no es el problema. El problema muchas veces es que olvidamos que no somos tan fuertes, que olvidamos de que realmente tenemos debilidades espirituales. Y aunque se nos olvida, al diablo no se le olvida, al diablo y su ejército no se les olvida dónde fuimos débiles nosotros. Y por eso es la advertencia bíblica que sigue vigente. ¿Saben cuál es la advertencia bíblica? La advertencia bíblica quiero que la digan conmigo. A ver, ¿qué dice la palabra? Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No somos tan fuertes. No somos tan fuertes como nos creemos, mis queridos hermanos. Necesitamos constantemente de la ayuda de nuestro Dios. Por algo la palabra lo dice. En el momento que usted piensa que usted es humilde, ya usted es orgulloso. En el momento que usted piensa que usted es fuerte, ya usted es débil. Y dice la palabra que se fue a Aquís, rey de Gat, como si nada hubiera importado, ¿no? El lugar incorrecto, la compañía peligrosa. Y esto nos enseña algo, hermano, también muy práctico, que hay personas, hay lugares con los que los hijos de Dios no deben de asociarse. Tan sencillo como eso. Porque no es que nos creamos que somos mejores que ellos, no es eso. Es que simplemente a veces somos débiles o podemos caer en debilidad. So wrong places can weaken a believer. Los lugares incorrectos nos pueden debilitar. Ahora, ¿por qué David hizo esto? Why he went to Gath? Bueno, pueden haber algunas razones, pero yo pienso que él pensó que eso era una buena idea, una buena estrategia, muy lógica. ¿Sí? Piense bien para que usted vea. Él seguro pensó y dijo, si Saúl y Aquís son enemigos que se odian, pues yo voy a estar bien aquí con Aquís, porque así no te voy a tener problemas con mi enemigo Saúl. Pero hermanos, aunque así funciona la lógica humana muchas veces, no todo lo lógico es correcto. Y además, no, lo que es lógico a veces para una persona no es para otro. Lo que puede ser lógico para usted no lo es para Dios. Not everything logical is spiritual. Y quizás pensó que no tenía otra opción, ¿no? Desde el punto de vista humano, ¿no? Siempre hay alguna excusa, algún motivo que lo sabemos explicar muy bien, pero delante de Dios las cosas pueden ser diferentes. Hermanos, el hecho de que usted y yo no veamos otra opción no quiere decir que Dios no la tiene. God has a better way, always. So, quiere decir que Él no consideró las consecuencias, hermano. Porque ¿saben qué? A veces pensamos, él seguro pensó, bueno, el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo, pero no siempre es así. El enemigo de tu enemigo no siempre va a ser tu amigo. Sepa esto. Así que no consideró las consecuencias, y eso pasa muchas veces, hermanos. Si ustedes analizan y somos honestos, muchas de nuestras malas decisiones vienen de lo mismo. No lo pensamos bien, no lo llevamos a Dios en oración, no oramos sobre el asunto, no consultamos a algún hermano espiritual, y después, claro, nos enfrentamos a las consecuencias, ¿no? Ahora, escuche, hermano, esto con cuidado. Aquís, el rey, y Gat, la ciudad o el lugar, no solo son gentes y lugares históricos, son realmente o representan, son símbolos espirituales, representan decisiones, representan relaciones, representan caminos que parecen buenos, pero que pueden ser trampas. So what looks safe can actually be a trap. Y por eso la exhortación es clara: no visites Aquís,
no entres en Gad. Aunque parezca conveniente, aunque parezca lógico, aunque parezca la única salida, no tomes ese camino. Asegúrate que el camino que estás tomando es la ruta que Dios quiere que tú lleves. Por lo tanto, hermanos, David se metió, como decimos nosotros a veces, en la boca del león. So he was walking into the danger without realizing it. Bueno, en segundo lugar, miren, acerca de la identidad. Dice la palabra que la gente empezaron a decir, ¿no es este David, el rey de la tierra? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo ¿qué? Gran temor, hermano. Miren, él pensaba que iba a pasar desapercibido, ¿no? Pero los filisteos comienzan a mirarlo, a observarlo, y empiezan a sospechar de él, y empiezan a decir, pero ¿no se parece ese a David? Y empiezan a decir, ¿de quién? Este no es de quien cantaban, recuerden lo que dice el versículo, de quien cantaban, hirió a Saúl a sus miles, y David a sus 10,000. Es decir, que eso que fue motivo de alegría y de fiesta, ahora se convierte en algo peligroso para David, ¿no? Hermanos, los siervos de aquí parecen haberlo reconocido en ese momento. Y aquí hay un principio importante, y es que la identidad que Dios pone en usted, la identidad que Dios con su Santo Espíritu le ha dado a usted, eso no se lo puede quitar ninguna circunstancia. A menos que de verdad usted no tenga ese llamado de Dios y Dios no le ha puesto el Espíritu Santo. Porque aún Jonás, queriendo ir opuesto a Dios, Dios lo alcanzó y lo trajo. Por lo tanto, su llamado es algo poderoso, mis queridos hermanos. Y ahí estaba David, era siervo de Dios. Eso nunca lo iba a poder esconder completamente. Pero miren, David puso esto en su corazón. Quiere decir que empezó aquello a meditarlo, a pensarlo, y de verdad se dio cuenta que estaba en peligro. Y sí, todo lo que nosotros escuchamos no quiere decir que debe de gobernar nuestro corazón, pero sí debemos de traerlo delante de Dios o filtrarlo delante de Dios. Y hermanos, la reputación puede convertirse en una presión, porque lo que los siervos de aquí están diciendo ahora como un honor de que David era el hombre que había vencido a Goliat y todo esto podía ahora ser una amenaza para su vida. Así que tenemos que tener esto en mente. Hay que procesar las cosas a veces antes de reaccionar. Tenemos que guardarlas en el corazón, como hizo María cuando recibió la revelación. Dice que guardaba esas cosas meditándolas en su corazón. Hay que examinarlas, hay que discernirlas. So some things are not for reaction, they are for reflection. Ahora, observe, hermanos, el resultado. El resultado es que tuvo gran temor de Aquis. Entró el temor allí, ¿no? Es decir, ahora David está consciente que la cosa está difícil, ¿no? Que hay problemas y que no era el lugar seguro. Pero aún aquí, hermanos, Dios no ha dejado de gobernar su historia. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y esto es lo grande, que a pesar de esto, Dios está todavía en control. A pesar de las metidas de pata que había cometido él, a pesar de los errores que usted y yo hemos cometido, Dios está todavía en control. Bueno, hay una estrategia aquí que él usa. David sigue metiendo el pie. Miren ahora qué pasa. Dice la historia que cambió su manera de comportarse y fingió ser un lobo. ¿Qué les parece esto?
Aquello quizás si lo hubiéramos podido ver de lejos así, o por una película, nos hubiéramos reído en parte, pero era un momento triste también. Y aparte él estaba más asustado que lo que ustedes se imaginan, ¿no? Hermanos, sí, tenga cuidado con actuar de una manera que no sea según la identidad que Dios le ha dado. Y lo que vemos aquí es profundamente incómodo, amados hermanos. El texto nos muestra aquí que David, entendiendo que su vida está en peligro, pues, y en el mismo peligro que en la corte de Saúl, pues toma la decisión desesperada de cambiar su comportamiento, su juicio, su apariencia. Todo esto para sobrevivir, según su manera de analizar las cosas. Y eso nos recuerda a nosotros que los creyentes no somos héroes perfectos, hermanos. Somos gente débiles que necesitamos del cuidado de Dios, pero necesitamos confiar en Él, no en nuestras habilidades. Y por aquí también vemos que Dios a veces permite la humillación para precisamente corregirnos a nosotros. Así que David está como adaptándose a una situación de humillación. Ustedes leen eso fue irracional completamente. El hombre comienza a marcar puertas, a hacer gestos extraños, empieza a dejar caer saliva por toda la barba. Increíble, ¿eh? Y por dentro estaba más asustado que otra cosa, ¿no? Y esto no es accidental. Miren, en esa cultura la barba representaba dignidad para un hombre. La barba representaba identidad, masculinidad y respeto. Y David lo expone todo, lo pierde todo, lo humilla todo para salvar su vida. So he loses dignity to preserve life. Y el resultado es inmediato, ¿no? ¿Qué pasó? El rey aquí lo ve y dice, oye, pero este hombre está loco, ¿para qué ustedes me traen a un tipo aquí de mente? Bótanlo, sáquenlo de aquí. Vemos que ahí, a pesar de todo, hermano, la mano de Dios y la providencia de Dios. Dios no deja que lo descubran al final de todo. ¿Saben? Cuando Dios quiere exponer a alguien, lo expone. Cuando Dios quiere proteger a alguien, lo protege. Y en 1 Samuel 21, allí dice que el rey dice, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? Es decir, saquen a este loco de aquí. Y esto no es solo una escena de desesperación, hermano, es también una escena de providencia. Yo veo a la mano de Dios. Yo sé que muchas veces el apunte es hacia el hombre, lo que el hombre hace, lo que el hombre logra. Pero si analizamos la vida de estos hombres, lo que más vemos es la gracia de Dios, la provisión de Dios. Y yo cuando miro mi vida es igual. Me veo lleno de faltas, he cometido miles y miles de errores y el Señor ha sido misericordioso conmigo. Dios está usando incluso la debilidad, hermanos, la misma debilidad de David, como instrumento de preservación. ¿Qué les parece? Qué bueno es Dios, hermano. Y más adelante vamos a ver algo interesante, ¿no? En la historia. Porque si ustedes, si nos transportamos un momentico, ¿no? En breve al futuro. En 1 Samuel 27, usted ve que David regresa a Gat. Fíjense. Pero cuando regresa, no regresa como fugitivo, regresa, como dicen la gente, armado hasta los dientes, ¿no? Viene con 600 hombres armados, viene allí con una fuerza extraordinaria, y entonces el rey aquí lo deja entrar, le da asilo, deja que sus hombres y las esposas de sus hombres, las esposas de David, toda esa familia entre, y si esto fuera poco, hasta le regala una ciudad entera a David. La ciudad llamada Siclac. Y ¿saben qué? Esto históricamente es importante porque esa ciudad vino a ser parte de Judá. Pero Dios tiene un propósito en su provisión, hermano, en su providencia. God's providence is often progressive.
Todo en su tiempo. Usted a lo mejor no lo ve ahora, pero Dios está trabajando en esa historia suya, hermanos. Claro, David, ¿qué es lo que ve David? David no ve ese futuro todavía. David ve el presente. David ve la amenaza. Él ve esa presión que está encima de él, ¿no? Así que, hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. Dios nos permite estas cosas a veces para que podamos ser bendecidos. Y aquí hay una lección clave, hermanos, que usa las estupideces nuestras a veces, nuestras decisiones torpes, nuestras debilidades, incluso nuestra confusión, para llevarnos al propósito de él. ¿No hizo así con Pedro? Que a pesar de que Pedro le negó 3 veces, lo fortaleció y lo pudo usar como un gran instrumento de él. David pecó, mintió y actuó ahora con engaño. Si fuéramos nosotros los que estuviéramos leyendo el resumen, ahí mismo lo eliminamos. No, usted no puede ser rey. Le damos, como decimos los cubanos, guiso. Lo cortamos. Pero qué bueno es Dios. Qué bueno que Dios no es así conmigo. No es así contigo, mi querido hermano. Dios no dejó de ser fiel. So our failure do not cancel God's faithfulness. Y esto nos lleva a una verdad gloriosa que encontramos en el Salmo 34, que precisamente nace de esta aflicción, en el contexto de esta aflicción. Es decir, sin este valle no habría existido ese cántico del Salmo 34 que ha bendecido a millares de personas hasta el día de hoy. Dios permite la humillación para que miremos hacia Él. Todo esto se trata para que miremos a Él y su gloria. Todas las cosas en tu vida son para que mires hacia Él. Yo quiero darle este pedacito del Salmo, ¿verdad? El Salmo 34. Como dice, son 2 o 3 pedacitos que les quiero dar para no leer todo el Salmo. Mire cómo dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Busqué a Jehová. ¿Y qué pasó? Él me oyó. Y también reconoció que a pesar de todas esas estupideces que hizo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego en el versículo 8 nos dice: entonces gustad y ver una cosa, que el Señor es bueno. Él es bueno. Hermanos, esto es poderoso, porque la gracia de Dios es mayor que nuestros errores. ¿Sí o no? La gracia de Dios es mayor, más grande que nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. El dolor se convirtió en adoración, la aflicción se convirtió en testimonio, el fracaso se convirtió en escritura inspirada por Dios. So suffering became worship. Y esto nos enseña algo muy importante, hermanos, que sin aflicción, yo sé que no nos gusta oír eso, pero sin aflicción no habría madurez. Sin valle no habría salmo. Sin prueba no habría testimonio. Dios nos da todas estas cosas, estas pruebas, estas luchas, para que tengamos un testimonio. Y la historia de la iglesia lo confirma. No tendríamos tiempo para ahora narrar todos los ejemplos, pero por ejemplo Juan Bunyan escribió el famoso libro El progreso del peregrino. ¿De dónde ustedes creen que lo escribió? Frente al mar, en las alturas, allí por la ventana de un cuarto. No, hermano, estaba en prisión siendo perseguido. Martín Lutero tradujo la Biblia en un aislamiento. Incluso su esposa misma reconoció que el dolor la enseñó a ella a ver más profundamente la grandeza de Dios. Y todo esto apunta a una sola realidad, hermano.
es que Dios usa la aflicción como escuela de su gracia. God uses affliction as a school of grace. Y David todavía no entiende todo esto en ese momento, claro. Pero Dios ya está escribiendo su historia futura. Y aunque cayó en debilidad, aunque actuó con temor, aunque mintió, Dios lo libró de todas sus angustias. Hermanos, permítanme terminar. Si hoy te encuentras en un lugar de confusión, si hoy te encuentras quizás en un Agag, si estás enfrentándote a consecuencias de tus propias decisiones, recuerda esto: Dios no ha perdido el control. God is in control. God is still sovereign in your lowest valley. Él todavía es soberano aún en el valle más bajo de tu vida. Si hoy estás caminando sin dirección, vuelve a Dios. Si estás en un gato espiritual, sal de allí. Ven a Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Return to God before it's too late. David dijo, busqué a Jehová y Él me oyó. So cry out to God. Cry out to Him. He still hears. Él todavía nos oye. Todavía es tiempo de arrepentirnos. Todavía es tiempo de humillarnos. Todavía es tiempo de depender de sus promesas y confiar en Él, en todas sus promesas. Amén.